teórica de disfunciones sexuales y tal vez violencia basada en género. Me parece que ya es la última de este segmento antes del examen que creo que van a dar la otra semana. Muy bien. Disfunciones sexuales es un tema que abarca todo lo que son las alteraciones de la respuesta sexual, ¿no? Que se vive o se experimenta en pareja, ¿no? No individualmente. Entonces empecemos, ¿no? Es una patología, es un cuadro donde tiene importancia la parte psicológica o mental, y la parte somática o alguna alteración orgánica que pueda haber. Generalmente a veces la parte psicológica pasa desapercibida, como también una patología orgánica que la persona de repente ni sabe que la tiene, y esa es la causa de cualquiera de las disfunciones que puedan aparecer. Entonces vemos lo que son los trastornos. No son alteraciones que ocurren en el proceso normal de la respuesta sexual, o con la aparición de dolor durante la realización de la misma. Entonces, eso conceptúa lo que son trastornos. Como les decía, hay causas somáticas y causas psicológicas de las disfunciones sexuales. En esta parte psicológica hay factores predisponentes, hay factores mantenedores y hay factores que desencadenan estos diferentes tipos de disfunciones. Entonces, los factores predisponentes tienen que ver con las relaciones, ¿no? Que ha habido niñez con los padres, con las experiencias iniciales, ya sea en la adolescencia o tal vez con violencia en la infancia. Eh, Generalmente también se va a ver influido por lo que es la educación, si es que hay la parte religiosa y la parte moral, ¿no? Y obviamente lo que ocurre en los colegios, lo que respecta a lo que es educación sexual. Entre los factores que desencadenan o precipitan una disfunción, podemos ver que igual tiene importancia las experiencias sexuales traumáticas, la misma relación en sí de las dos personas de la pareja, situaciones en las cuales puede haber infidelidad tanto del hombre o como de la mujer, demasiadas expectativas al momento de casarse o de convivir respecto a esta esfera, o alguna alteración individual que tenga que ver con la pareja, ya sea el hombre o sea la mujer. Hay que ver la edad, hay que ver patología orgánica, hay que ver que de repente situaciones de depresión y o ansiedad pueden influir como factores precipitantes psicológicos y de la aparición de una disfunción sexual. Igualmente la etapa postparto, ¿no? La parte de porperio, en la cual también pueden aparecer estas situaciones. En cuanto a los factores de mantenimiento, tiene que ver con lo que es sobre todo las expectativas que pudieran haber en esos casos, ¿no? Eh, Hay alteración en lo que es la falta de comunicación, hay problemas generales de pareja, hay miedo a la intimidad, cómo se autopercibe cada uno de los miembros de la pareja, ¿no? Qué tanta información de lo que es la actividad, el funcionamiento, la fisiología sexual en cada género. Qué tanto han tenido como experiencias previas antes de la convivencia o antes del matrimonio. Obviamente los trastornos mentales van a influir también en esto. Todo esto tiene que ver entonces en lo que es la interacción sexual de la pareja, ¿no? En cuanto a lo que es el tiempo de aparición, pueden ser aquellos que se presentan desde un inicio, que es de toda la vida, pueden ser adquiridos, pueden ser generales, pueden ser situacionales. Adquiridos cuando ha habido ya una etapa normal de respuesta sexual y posteriormente, ya sea con la misma o una nueva pareja, aparezca alguna disfunción. La general no se limita a nada, simplemente aparece, mientras que la situacional aparece en ciertas clases de
momentos, situaciones, compañeros o tipos de estimulación. También hay la debida a factores combinados o a factores psicológicos. Esos serían los tipos de alteraciones psicológicas. Entonces, ¿qué es una disfunción sexual? Vendría a ser una alteración, una dificultad en cualquier etapa de la respuesta sexual o del acto sexual, que evita que ya sea la pareja o el individuo logren una esfera sexual satisfactoria o puedan disfrutar de esos momentos de intimidad en pareja. Hay factores emocionales, hay factores físicos que influyen como causa para la aparición de una disfunción sexual. Uh, Entre los emocionales, ya los hemos mencionado, pueden haber problemas interpersonales, puede haber problemas de pareja o falta de confianza o comunicación entre los dos. Problemas psicológicos ya sean de ambas partes o individuales. Depresión, miedos, culpas, traumas, todo lo que tenga que ver con la parte emocional. En cuanto a los factores orgánicos o físicos, consumo de drogas, consumo de medicinas que puedan influir en ciertas disfunciones sexuales que podrían aparecer. Enfermedades, sobre todo las endocrinas, ¿no?, que pueden aparecer y que influyen bastante tanto en el hombre como en la mujer. Deficiencias hormonales que pueden presentarse inclusive desde jóvenes, ¿no? Y algunas enfermedades congénitas que por su alteración ya innata, obviamente a presentar estas situaciones. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica lo que son las disfunciones según su origen causal? Tenemos lo que son la parte orgánica, la parte funcional y la parte psicógena. En la parte orgánica, por ejemplo, alteraciones del sistema nervioso central que van a tener que influir con lo que es la inervación de la misma respuesta neurológica para que ocurra las diferentes tipos o etapas de la respuesta sexual. La parte funcional, las alteraciones hormonales en las alteraciones endocrinas, la parte psicógena, que puede tener que ver con estados de ansiedad, depresión, estrés, y que pueden ser causa de la aparición de estas disfunciones. Por lo tanto, hay que ver qué factores, en este caso orgánicos, en cuanto a lo que son enfermedades, podrían influir en la aparición de estas disfunciones antes de centrarnos en cada una de ellas. Tenemos los factores de riesgo cardiovascular, donde podemos ver la edad, niveles de hipertensión arterial o no, ver colesterol, ver la actividad física, el consumo de tabaco también puede influir en eso. Las disfunciones sexuales, la gran mayoría de ellas tienen como causa orgánica una disfunción vascular, ¿no?, que es la causa más común de la aparición de disfunciones sexuales. Hay también lo que son las alteraciones hormonales o patologías endocrinas como la diabetes, donde igualmente pues, se evidencia hay una alteración a nivel de la parte vascular, no del sistema nervioso, inclusive de la parte hormonal. Se dice que más o menos en una persona con 10 años de diabético tiene la mitad del 50% de posibilidades de desarrollar una disfunción eréctil. Eso es en cuanto al hombre. Y una disminución de la lubricación en cuanto a la mujer. Hay trastornos metabólicos que pueden influir en todos estos aspectos. En las otras alteraciones endocrinas u hormonales tenemos el hipogonadismo, el hipopituitarismo, la hiperprolactinemia, que es frecuente a veces en las mujeres, y sobre todo las alteraciones tiroideas. En la insuficiencia renal crónica, que es una patología de origen multifactorial, se afecta a un 80% de los varones y un 70% en las mujeres. Las alteraciones genitourinarias se ven en varones, los problemas prostáticos, que a veces con un control y tratamiento oportuno
se pueden manejar casi en un 80% de estas personas. Las enfermedades neurológicas como por ejemplo el Parkinson, donde hay alteración de la respuesta neural, más o menos en las mujeres hay alteración en lo que respecta a la tercera fase de la respuesta sexual, que es la aparición del orgasmo, e igualmente en el varón en un 85%, en la mujer en un 75%. Y alteraciones ya, bueno, mentales que podrían tener que ver como ansiedad, depresión, patología ya más profunda psiquiátrica y el uso a veces de medicamentos psiquiátricos que ya vamos a ver también influyen en esto. Esto creo que ya lo han hecho, que es la respuesta sexual, tiene 4 fases, es la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución, que se cumple tanto en el hombre como en la mujer, y en cada uno de ellos estas fases se desarrollan con cambios físicos localizados en el área genital de cada género. Esa es la respuesta sexual en el varón. Acá tenemos la respuesta fisiológica sexual en la mujer. Y en cada una de estas etapas o fases pueden presentarse los diferentes tipos de disfunciones. Entonces, ¿cómo se clasifican estos según estas etapas? Hay trastornos del deseo sexual, trastornos de la excitación sexual, trastornos orgásmicos y trastornos sexuales cuando aparece dolor, ¿no? En la alteración del deseo sexual puede haber un deseo sexual hipoactivo, puede aparecer un miedo o aversión al sexo. En la parte de excitación sexual, trastornos en la misma en la mujer, como también en el varón, que se expresa con disfunciones eréctiles. En cuanto a la fase orgásmica, puede ser en el hombre, en el varón. En la mujer se va a evidenciar con la ausencia, ¿no?, de esta fase de su respuesta sexual. Y en el hombre, alteración ya sea con eyaculación precoz o eyaculación retardada. Y cuando aparece dolor, obviamente esto tiene su nombre, sobre todo en la mujer, en la cual aparece en lo que es el vaginismo y la dispareunia. Pueden haber otras clasificaciones de acuerdo a, por ejemplo, el uso de sustancias o medicinas que pocas veces se ve, pero también hay que considerarlas. Entonces, para poder identificar y ver qué disfunción sexual tiene la persona o el paciente que ha venido a la consulta, tenemos que hacer el uso de la historia médica sexual. No, esta tiene que realizarse con una empatía adecuada, tiene que ser natural, objetiva, utilizando el lenguaje adecuado de la persona de la cual estamos entrevistando. Hay que escuchar su respuesta, su información que da para poder determinar qué tipo de patología es la que tiene o la que trae. Por lo tanto, hay que ver la parte médica, la parte social, la parte psicológica, la parte de relaciones con su pareja, la parte sexual de la pareja, y eso nos va a servir de manera general para poder identificar la disfunción. Hay que hacer una historia clínica sexual con datos de filiación, el motivo de consulta, hay que hacer la evaluación tanto orgánica como psicológica, hay que hacer una historia psicosexual, hay que ver la parte social y cómo vive la persona y sobre todo cuál es la relación que puede existir con la pareja. Todo esto se registra en esta historia clínica y de acuerdo a ello podemos hacer la clasificación de la disfunción que podría tener. La exploración física hay que ver aspectos generales. En cuanto a lo que son caracteres sexuales secundarios, hay que ver una evaluación ya especializada por cada aparato o sistema, el sistema cardiovascular, el sistema genitourinario, el nervioso, y hay que hacer una exploración general completa. Estos son los medicamentos que pudieran influir en ciertas disfunciones sexuales, ¿no? Tenemos que puedan afectar disminución del deseo, de disfunción eréctil o alteraciones en la excitación, tanto en la mujer como en la eyaculación en el varón. Acá tienen importancia todos los medicamentos psiquiátricos.
que pueden causar alteraciones en estas fases de la respuesta sexual. Ahí tienen una relación de cada uno de ellos, ¿no? También pueden hacer que se presenten alteraciones hormonales que a su vez, debido a esta propia alteración, pueden influir en la aparición de estas disfunciones en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Hay inclusive lo que se maneja para lo que es en la parte de gastroenterología, en cardiología, hay diuréticos, beta bloqueadores, hay cardiotónicos como la digoxina, antihipertensivos, ¿no? Entonces, siempre hay que descartar, señor, señora, pareja, qué medicamento está usando, ¿no? Y en eso ya hacer un descarte de que podría ser un posible origen. ¿Qué pruebas se realizan? Hemograma, perfil lipídico, glucemia, enzimas hepáticas, creatinina, valoración hormonal. Es decir, hay que hacer una serie de exámenes que nos descarten cada uno de los diagnósticos diferenciales en cuanto a los tipos de disfunción, ¿no? Y de repente alguna específica para cada tipo de disfunción. La primera, la que ocurre en los varones, que es muy frecuente, la disfunción eréctil. No, esta está considerada como una incapacidad para conseguir o mantener una erección peniana con la suficiente rigidez como para llevar a cabo relaciones sexuales coitales satisfactorias, ¿no? Entonces, esto puede aparecer inclusive en personas jóvenes, pero es más frecuente conforme avanza la edad. Más esto ya lo saben ustedes, la fisiología de la erección es, al aparecer, la primera fase de la respuesta sexual en el varón, es decir, la excitación. Hay flujo sanguíneo por las arterias del pene que se abren y aumenta, por tanto, la presión y las venas se estrechan. Por lo tanto, hay sangre que se acumula en los cuerpos cavernosos que va a contribuir a la tumescencia y al aumento de tamaño del órgano genital masculino. ¿Qué podemos ver entonces, resumidamente, ya como lo que es factores orgánicos en la aparición de las disfunciones, ¿no? En este caso de la disfunción eréctil? Problemas orgánicos como patologías endocrinas, diabetes, trastornos metabólicos como la obesidad, la dislipidemia, aparición de problemas cardiovasculares como hipertensión y los hábitos como el tabaquismo, ¿no? Si esto se combina con una enfermedad cardiovascular que influya en lo que es patología endotelial, esa va a ser la causa principal de la aparición de esta disfunción, de lo que es la disfunción eréctil. Igualmente, como dijimos de manera general, va a haber factores predisponentes, precipitantes y mantenedores. Entonces, los predisponentes, hay que hacer ciertas preguntas en cuanto a la disfunción, desde cuándo ocurrió, si es que hay erecciones nocturnas o no, si es que esto ocurre en determinada situación, con determinada persona, qué enfermedades puedan influir en ella, qué factores sociales o de trabajo pueden influir, cómo va la relación de pareja y si alguna de los dos miembros de la pareja pueda tener algún problema orgánico, ¿no? Y qué soluciones han intentado para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver una exploración física que abarcaría? Para ver lo que es la disfunción eréctil hay que ver la anatomía, deformidades penianas, alteraciones en los genitales, hay que ver patologías vasculares, patologías neurológicas y patologías endocrinas que ya mencionamos hace un momento. Hay que hacer una valoración neurológica, la valoración vascular del endotelio, y hay que diferenciar entre la parte psicógena y la parte orgánica como causa de la aparición de una disfunción eréctil. Si es que no estamos en la capacidad de realizar esto, hay que derivarlo a la persona que tiene la especialidad de lo que es manejo de trastornos sexuales, ¿no? En cuanto al tratamiento de la disfunción eréctil,
eh, actualmente se basa en lo que es dependiendo de las causas. Si hay patologías, hay que controlar estas patologías y solucionarlas de la mejor manera. Y hay también un arsenal farmacológico, ¿no? Que apareció más o menos en el año 2000, ¿no? Y tenemos esta secuencia, ¿no? De lo que es mejorar lo que es el flujo vascular a nivel del órgano genital masculino. Tenemos acá el sildenafildo, el tadalafildo, el vardenafilo, que se van a diferenciar en sí en lo que es el tiempo de latencia hasta que hagan efecto, ¿no? Generalmente el original fue el sildenafil o el nombre comercial era el Viagra. Este tenía más o menos una latencia de media hora a hora en aparición del efecto. Conforme avanzó con el tiempo, esto se redujo ya a 30 minutos y finalmente a 10 minutos con el vardenafilo. En cuanto a la duración, el sildenafilo generalmente es de 12 horas. El tadalafilo puede durar hasta 3 días, no, día y medio más o menos, en la cual pueda haber una respuesta a un estímulo y solucionar la parte de lo que es la disfunción. La tasa de éxito depende de la dosis, ¿no? Casi un 80% es con la máxima dosis de los diferentes medicamentos que se usan para esto. Y los efectos secundarios son los mismos del sildenafil original, ¿no? Como son la aparición de cefalea, de flashing, enrojecimiento, dispepsia. Puede haber alteraciones visuales también con el uso crónico ya de estas medicaciones, ¿no? ¿Quiénes no deben usarlas? Pues pacientes cardiovasculares, ¿no? Patología cardíaca, que estén usando nitratos, los que tengan ya problemas coronarios, ¿no? Donadores de óxido nítrico son otro tipo de medicamentos, los que tengan hipotensión arterial, porque van a producir vasodilatación, insuficiencia hepática por su metabolismo, no antecedentes de DCBs, trastornos hereditarios degenerativos de la retina, como le decía, produce alteraciones visuales, la llamada visión azul. Las cosas tienden a tener una tonalidad azul en aquellas personas u hombres que lo usan de manera crónica. Y obviamente una disminución de la respuesta sexual primaria, ¿no? En estos pacientes que usan por tiempo crónico estas medicinas. Otra posibilidad en cuanto al tratamiento de la disfunción eréctil son las inyecciones en los cuerpos cavernosos, ¿no? Se inyectan vasodilatadores que producen un efecto similar a lo que es la fisiología normal de la respuesta sexual, ¿no? Esto es ya más invasivo. Otra posibilidad es la bomba de vacío o vacuum, que igual va a causar el mismo mecanismo, un atrapamiento de la sangre y una aspiración de la sangre que va a producir la tumescencia del órgano genital masculino, ¿no? En casos que más extremos, ya de último recurso, son las prótesis, que son mecanismos en los cuales se introducen ya vía cirugía dispositivos que logran producir una erección artificial con la introducción de un líquido que se localiza justamente en las bolsas escrotales, ¿no? Entonces, más o menos esta es la pirámide donde la base son los medicamentos que ayudan en lo que es el flujo vascular, producen vasodilatación, las inyecciones que ya les mencioné, la bomba de vacío y las prótesis, ¿no? Todo esto siempre debería ir acompañado de una terapia sexual adecuada. Otra disfunción en lo que es el varón es la eyaculación precoz, que se conceptúa o define como la eyaculación persistente o recurrente como respuesta a una estimulación sexual mínima que podría aparecer antes, durante o poco después de la penetración y antes de que el hombre lo desee. O sea, no está en su dominio, no está en su capacidad
de detenerlo, ¿no? Entonces, eso constituye la disfunción. Y hay factores, pues, orgánicos, drogas, que tampoco o mucha es la estimulación, alteraciones neurológicas que influyan en el reflejo eyaculatorio, alteraciones orgánicas como en la próstata, ¿no? Alteraciones en cuanto a lo que es un déficit de habilidades sexuales o ansiedad que puede haber en el varón, ¿no? Y obviamente las consecuencias que podrían haber en la esfera psicógena o psicológica en el hombre. Hay que ver la relación de pareja, ¿no? Entonces, es una evaluación que hay que hacer para identificar estas causas de lo que es una fase de orgásmica alterada, ¿no? Que no cumple el tiempo adecuado en cuanto a lo que es el desarrollo del acto sexual normal. Hay que ver el tiempo desde cuando ocurre, si es que hay o no un control, un dominio por parte de la persona, cuánto tiempo tiene de pareja estable o pareja ocasional, ¿no? Con qué frecuencia mantiene su actividad sexual, si es que ha habido alguna otra disfunción asociada a ella, ver las situaciones actuales con la pareja, ¿no? A veces con la pareja hay el problema y cuando hay otras parejas de repente hay la ausencia del problema. Entonces todo eso hay que evaluarlo bien, qué soluciones pudo haber dado esta persona a su problema y eso anotarlo en su historia clínica sexual. ¿Qué es lo que se puede hacer con estos pacientes? El uso de antidepresivos. Como ya les mencioné hace un momento, algunos de ellos pueden influir en la respuesta, ¿no? Entre ellos, estos antidepresivos disminuyen lo que es la tercera fase de la respuesta sexual en el varón, ¿no? Lo que es la parte de la eyaculación, del orgasmo, que pues ocurriría muy prontamente si no se usan estos medicamentos. Estos tienden a que este tiempo se prolongue. Por lo tanto, está indicado el uso de antidepresivos para el tratamiento de la eyaculación precoz. Entre ellos, el más estudiado es la sertralina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina que influye como efecto secundario en esta respuesta orgásmica, ¿no? Hay que hacer un tratamiento etiológico si hubiera una patología orgánica, todo esto acompañado de una terapia sexual, ya sea individual o de la pareja. Hay que informar, hay que hacer ejercicios de Kegel en el varón para que pueda controlar este mecanismo de eyaculación. No hay que implicar a la pareja siempre en el tratamiento. No hay inclusive también preservativos con anestésicos que disminuyen la sensibilidad de lo que es el glande y por lo tanto podría producir un retardo en la aparición de la fase orgásmica o de eyaculación en el varón, ¿no? Entonces, tenemos uno donde el orgasmo ocurre muy rápidamente, me refiero al orgasmo del varón, donde es la eyaculación precoz, pero también hay lo contrario. Hay un trastorno del orgasmo masculino donde se retrasa esta respuesta, ¿no? Entonces ahí se tiene que ver a lo que es la eyaculación retardada, ¿no? Que es frecuente, a veces no se identifica muy bien, porque generalmente el varón no lo manifiesta, ¿no? Y a veces la mujer ni lo detecta, porque se tiene el concepto de que cuanto más tiempo dura el varón, es mejor, pero eso depende, porque al final el acto es en pareja. Entonces, esta disfunción aparece en el varón que sin desearlo y al menos durante 6 meses va a presentar un retardo, una infrecuencia marcada o una ausencia de eyaculación en casi todas o en todas ocasiones, más o menos un 75 a 100% de las situaciones en la cual pueda presentarse.
Entonces, obviamente, produciendo una alteración en la persona misma del varón, ¿no? Y también en la pareja. Esto obviamente tiene que descartarse que no esté asociado a un trastorno mental no sexual, ¿no? Una alteración de la relación de pareja, ni a factores estresantes importantes que puedan influir en su aparición, o que no esté debida a un uso de sustancias como son los antidepresivos, ¿no? En una persona que no tiene eyaculación precoz y toma antidepresivos, puede presentarte este trastorno, pero sería ya artificial, producido por medicinas, ¿no? Se dice que el tiempo de latencia normal para producirse la eyaculación es de 3 a 6 minutos de iniciado un acto sexual. Eso es el promedio normal, ¿no? Obviamente en esta disfunción esto se prolonga. ¿Cómo se clasifica? En ligera, moderada y severa, ¿no? Cuando es ligera se produce en la pareja y generalmente es más de 30 a 45 minutos en el cual no puede lograr esta fase orgásmica o eyaculatoria. En de tipo moderada, el varón o el hombre eyacula solamente en presencia de la pareja, pero cuando hay otro estímulo asociado, ya sea oral o manual, ¿no? Y la severa es cuando el varón solamente puede presentar esta fase orgásmica estando solo, ¿no? Y con autoestimulación. ¿Qué etiologías o factores causales pueden haber? Son los orgánicos, los psicológicos. Ya se mencionó en forma genérica las enfermedades neurológicas, ¿no? El consumo de medicamentos o sustancias psicoactivas que pueden influir en la aparición. Todo lo que es las causas psicológicas también ya los vimos. Se presenta cuando hay un control muy rígido de las sensaciones, desarrollando una discriminación exquisita respecto al mínimo cambio sensorial. ¿A qué se refiere eso? A que muchas veces el varón, ante la respuesta orgánica o física de la pareja, puede presentar rápidamente a veces una influencia negativa en lo que es la aparición de su fase orgásmica, ¿no? Entonces, al perder ya sea la atracción o la sensación, obviamente no se va a producir. ¿Qué educación sexual tuvo el varón? No se sabe. ¿Qué actividad de repente con precoces tuvo o no? ¿No? Y qué dificultades pueden haber con la pareja, al menos que con la que presenta esta disfunción, ¿no? En esta disfunción hay factores mantenedores, ¿no? Que son los psicológicos. La ansiedad es la más importante de todas, que producen reflejo, una especie de feedback que al final altera toda la parte de la respuesta normal, ¿no? Problemas con el deseo sexual de base, ¿no? ¿Qué tanto puede haber de influencia justamente en la respuesta que pueda tener la mujer, ¿no? Entonces, hay que ver bien esta parte y evaluarla bien para poder identificar estos factores psicológicos. Los factores de tratamiento terapéutico son lo que mencionamos ya: psicoterapia, ver tratamientos psicológicos, ¿no? Donde se trata de focalizar bien la recepción sensorial, ¿no? Que te lleve o que lleve a la persona a un estado de excitación donde pueda aparecer la tercera fase de su respuesta sexual, ¿no? Puede haber inclusive participación importante de la pareja en el logro de estas terapias. Muy bien, esas serán las principales correspondientes al varón. También tenemos ahora la parte de las mujeres, donde aparecen también disfunciones en cualquiera de estas etapas o fases de la respuesta sexual femenina.
Entonces tenemos el primero, lo que son los trastornos del deseo. Estos pueden ser trastornos hipoactivos del deseo sexual, trastornos por aversión al sexo y trastornos de la tercera fase o de excitación, de la primera fase o de excitación sexual. El trastorno hipoactivo del deseo sexual es una deficiencia persistente o recurrente o tal vez ausencia, ya sea de pensamientos sexuales, fantasías y o deseo a la actividad sexual. Esto tiene que producirle a la mujer una angustia personal por la presencia de esta patología, ¿no? De esta ausencia de respuesta. Si no hubiera esta angustia, ya no sería clasificada como un trastorno hipoactivo de deseo sexual, sino sería simplemente un bajo deseo sexual y no se consideraría un trastorno. En el trastorno por aversión al sexo es la aversión extrema, con evitación de todos los contactos sexuales, ¿no? Y en cuanto a trastorno de la excitación sexual, se define o conceptúa como la incapacidad para obtener o mantener una lubricación adecuada durante la primera fase o de excitación hasta la fase final de la actividad sexual. Entonces, no olviden que en la primera tiene que haber una presentación de este estado emocional de angustia. ¿Con qué frecuencia? Más o menos el 10% de la población femenina puede presentar este problema. La etiología es difícil a veces de localizar o identificar, ¿no? Pero como ya se mencionó, hay que ver toda la historia clínica, hay que hacer todos los exámenes necesarios y así poder identificar por lo menos la parte orgánica, qué alteración podría haber. La parte emocional también es muy importante. Recuerden que es un problema de mente y cuerpo, inclusive a veces más mente que cuerpo. Entonces, hay que hacer una identificación de ello. Otra fase de la respuesta sexual femenina es el propio orgasmo. ¿Qué son estos trastornos del orgasmo? Son ausencias o retrasos en la aparición del mismo tras una fase de excitación normal. Tenemos lo que es la anorgasmia primaria, la secundaria y la situacional. La primaria nunca la mujer presentó este logro de su respuesta sexual, nunca tuvo un orgasmo. En la secundaria ya ha habido episodios de que sí ha tenido el logro de esta fase, pero repentinamente se deja de tenerlo, ya sea por aparición súbita o por cambios de pareja, situacionales, etcétera, o aparición de enfermedades. Y el situacional es cuando se desarrolla en determinados factores o situaciones en la mujer. Entonces tenemos trastornos de la excitación y trastornos del deseo sexual y del orgasmo, ¿no? En cuanto a este último, la etiología es más o menos la orgánica es baja, ¿no? Es un 5% más o menos, siendo mayores los factores psicológicos, donde influyen tanto la educación como también la influencia cultural en la mujer. Los trastornos por dolor, tenemos lo que es el vaginismo y la dispareunia, ¿no? Que pueden aparecer en algunas cantidades de mujeres, más o menos en un 2% de la población femenina en general, siendo la parte psicológica la principal responsable de la aparición de este trastorno de dolor, ¿no? Donde hay un espasmo o contracción involuntaria del tercio externo de la vagina, que como ustedes ya saben es la zona de mayor estimulación en lo que es en la realización del coito copulativo en la mujer.
esta aparición de vaginismo puede ser primaria o secundaria a otros factores. La dispareunia es un dolor persistente o recurrente en genitales que puede aparecer al inicio de la penetración, al inicio del acto coital, durante el acto coital o tras la penetración o terminación del acto coital. Puede ser en todo ese amplio rango de aparición. Y igualmente que el vaginismo más o menos afecta a un 2% de la población femenina. Y tiene también sus factores, ¿no? Psicológicos, relacionales, educacionales, ¿no? Que pueden influir en la aparición de este problema. Bueno, la relación entre vaginismo y dispareunia a veces están asociados, ¿no? Generalmente los problemas inflamatorios o infecciones que pueda haber en la zona vaginal pueden influir en la aparición tanto de el vaginismo como la dispareunia. No, la parte psicológica a veces puede identificarse en los primeros encuentros sexuales donde apareció el dolor. Por lo tanto, la mujer tendrá miedo al dolor, ¿no? Y miedo, por lo tanto, al coito. Conflictos psicológicos ya diferentes también pueden influir en la esfera sexual. La ansiedad, los problemas con la pareja, en la misma relación de pareja, pueden aparecer estas patologías de vaginismo o dispareunia. Entonces creo que estas son las principales, creo que hay más, vamos a ver. Sí, estas son las principales disfunciones sexuales que puedan aparecer en la pareja, ya sea en el varón o en la mujer. Esta es la primera parte de la teoría. Hay una segunda parte que corresponde a lo que es violencia basada en género. No, esto lo vamos a ver brevemente, que es muy importante porque esto ustedes lo van a ver cuando estén en sus postas, cuando estén de interno, cuando estén rotando en los centros de salud como interno y ya después como médico general cuando esté en el SERUM, ¿no? Entonces hay que ver ciertos aspectos de esto también y que está incluido por lo tanto en el sílabus y hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conceptúa la violencia de género? Puede ser tanto en el varón como en la mujer, pero generalmente se da con mayor frecuencia en la mujer, ¿no? Y esta la puede padecer de diferentes maneras, física, psicológica, verbal, en fin, depende, ¿no? Pero siempre hay un acto de poder por parte de uno de los dos sobre el otro, sobre la pareja, ¿no? Y que tiene sus efectos en la esfera orgánica como también psicológica. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y se va a conceptuar como cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación, generalmente de los hombres sobre las mujeres, pero también podría ser viceversa, ¿no? Hay hombres también que son golpeados, agredidos ya físicamente y también verbalmente y psicológicamente, pero es la excepción, ¿no? Generalmente es lo contrario. Las situaciones son de dominio del varón, un dominio patológico sobre la mujer, ¿no? Por eso que se dice que es una situación de desigualdad, ¿no? Eso es importante conceptuarlo bien. Entonces, en cuanto a la parte legal, es considerada como una situación ejercida de hombre hacia mujer, y esto tiene que desarrollarse en un ambiente en el cual
este hombre mantiene o ha mantenido una relación sentimental con o sin haber convivido con la pareja, ¿no? Esta situación se presenta con agresiones físicas, que son la culminación de comportamientos de control, dominio y abuso, ¿no? Generalmente ocurre en las primeras etapas de experiencia sexual, como es, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Y a veces, debido a su inmadurez emocional, la adolescente no va a tener conciencia de estar sufriendo esta violencia, porque muchas veces, y hablando de poblaciones, pues, de mujeres generalmente de baja educación y recursos, estas ya han vivido lo que es un hogar disfuncional donde se considera, entre comillas, normal ese tipo de comportamientos. Entonces, eh, para ellos no es algo que tal vez no debería de darse, sino lo contrario, ya lo han visto de niños. Entonces lo consideran normal, entre comillas, ¿no? Entonces pueden haber tipos de violencia, la física, la psicológica y la de agresión sexual. Entonces, eh, se conceptúa, por lo tanto, como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sufrimiento sexual o sufrimiento psicológico a la mujer, ya sea en la parte pública como también en la parte privada, ¿no? Que esto se produzca en público o en el hogar, ¿no? Por lo tanto, hay una ley, la 30364, que sirve para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e inclusive contra los integrantes del grupo familiar, que en este caso serían los hijos, ¿no? Que se promulgó en el año 2015. En nuestro país es un problema prevalente y cotidiano, ¿no? Una de las tasas más elevadas se producen por violencia a nivel mundial y también a nivel de nuestro país. Aproximadamente de 10 mujeres, 7 presentan en algún momento un tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, en algún momento de su vida, ¿no? Eh, Hasta el año 2022 había muchos casos de violencia, de estos 3 tipos de violencia, y esto se desarrolló de la totalidad de casos, la mayoría en la capital, ¿no? Eh, Se dice que en la mayoría de casos la violencia es perpetrada por la pareja de la víctima, ¿no? Y esto se incrementó durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no podía salir. Imagínense uno, no poder salir, no poder trabajar, y haber esa mujer estado en un ambiente de agresión constante, la imposibilidad de salir acrecentó aún más, por lo tanto aumentó el número de casos, ¿no? Hay casos que se han visto ya como que fueron noticia, ¿no? El caso del muchacho que agredía físicamente a la pareja en un encuentro sexual, asesinatos, ¿no? Y feminicidios perpetrados tanto en la capital como en provincia. Entonces, esto es el extremo ya, ¿no? Lo que es la agresión física, ¿no? Que termina con un feminicidio. Hay diferentes leyes que han influido para poder erradicar, disminuir, prevenir, sancionar esta violencia contra las mujeres. Pero esto tiene muchos factores, ¿no? Es multifactorial. Bueno, las leyes ayudan, pero al final no van a resolver todo, ¿no? Hay que tener soluciones para esto, posibles soluciones que ayuden en la disminución de la aparición de este problema, como es implementar en los colegios y cursos de tutoría, educación y charlas sobre cómo identificar la violencia de género, ¿no? Desde un inicio, desde las etapas tempranas.
en la cual ya el adolescente comienza a experimentar estas vivencias y qué hacer y a quién acudir y dónde orientarse o informarse para que esto no siga evolucionando y llegue a cosas mayores, ¿no? En la parte legal, pues algunas personas o organismos manifiestan que se debería de aumentar la condena para los culpables de violencia, ¿no? Sobre todo en lo que es la violencia de género, ¿no? Hay que contribuir como solución en hacer evaluaciones psicológicas al inicio de cada ciclo, tanto para alumnos como para docentes, en las cuales se mejore, por lo tanto, la educación y la información, para que estos a su vez puedan influir en la gente que lo necesita. En la parte escolar igualmente, hacer evaluaciones psicológicas tanto en escolares como en padres y hasta en profesores, ¿no? Hay que promover actividades donde ambos géneros puedan participar al mismo tiempo, ya sean en instituciones educativas o centros laborales. Todos estos son sugerencias o soluciones que deberían de darse. Por lo tanto, la conclusión es que la principal causa de esto es la creencia que una persona presenta o se cree superior sobre otra, principalmente basado en su género, en este caso del hombre sobre la mujer. En el Perú se encuentra en el tercer lugar con la tasa más elevada a nivel mundial desde años atrás, y la mayoría de estos casos no son tratados con seriedad o con justicia. Las consecuencias, daños psicológicos, físicos, sexuales y hasta a veces feminicidios, ¿no? Entonces, si se piensa como un equipo, deberíamos concientizarnos más sobre este problema, ¿no? Los profesionales de salud, desde los médicos hasta los técnicos o hasta los promotores de salud primaria de las comunidades deberían ser capacitados en esto. Inclusive hay ahora, desde hace 2 años, hay unos programas en los centros de salud donde se contrata personal, tanto de psiquiatras como también de obstetrices que se dedican solamente a este problema, a lo que es violencia basada en género. Ha habido partidas que son destinadas solamente al tratamiento de este problema. Imagínense, psiquiatras en una posta, ¿no? Eso nunca se había visto, pero ante la aparición del aumento de las casuísticas, pues se ha obligado a los conductores de la salud pública a presentar como alternativa la contratación de estos profesionales para disminuir en algo e informar a la comunidad de esta situación que es muy frecuente y que puede terminar trágicamente muchas veces, ¿no? Hay una parte de lo que es la violencia basada en género donde se llega a producir agresión sexual, ¿no? Esto tenemos que ver como violación, que es la penetración sexual con la penetración sexual de cualquier parte del agresor, ¿no? Ya sea con su persona o con un objeto en la persona agredida, ¿no? En el caso de coito o cópula puede haber o no emisión de semen, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que uno hace como profesional de salud? Es la atención de la víctima. Los que hacemos guardia, los que vemos este tipo de problemas, llegan muy frecuentemente al tópico de la guardia, ¿no? Mujeres que han sido agredidas físicamente, productos de violación sexual de diferentes edades. Hemos tenido oportunidad de ver niñas, ¿no? De 11 años, de 10 años, de 12 años, agredidas, violentadas físicamente, como también de mujeres mayores, ¿no? Y que acuden a la posta. Recuerden esto, ustedes van a ser internos de posta y van a ser serumistas de un puesto de salud o de un centro de salud. Y ahí hay, como también hay en la emergencia del hospital, el código violeta.
Cuando ustedes escuchen es un paciente código violeta, significa que es un paciente víctima de violencia basada en género y generalmente víctimas de lo que es una agresión sexual o violación. Por lo tanto, en los centros de salud, ya sean postas o centros de mayor capacidad resolutiva llegando hasta el hospital, hay pues aspectos de tratamiento, de profilaxis, de exámenes que se deben cumplir de acuerdo a su capacidad de resolución de la institución, ¿no? Entonces, hay que interrogar a la víctima. En estos casos, se recomienda que debe hacer en un sitio privado donde le pueda informar adecuadamente. Generalmente estas personas, estas mujeres, ya vienen con una evaluación del médico legista, que es el médico o el especialista que determina en sí los daños que puede haber producido esta agresión física o sexual en la persona. Y nosotros en la posta brindamos un apoyo, ya sea de exámenes o de tratamientos iniciales, ¿no? Igualmente en el hospital. Una vez que uno se ha informado y ha tenido el relato de lo que ocurre a la paciente, eso se va a registrar en la historia clínica. Se debe de informar cómo se le va a apoyar a la niña o a la mujer que ha sufrido esta situación de manera detallada para que lo entienda y lo apruebe, ya sea la madre si es menor de edad o ya sea la mujer si es una persona mayor de edad. Hay que respetar lo que opina la paciente, nunca hay que ponerse en plan de juzgar o de crítica ante el rechazo o no toma de algún tratamiento que de repente la víctima pueda presentar, ¿no? Ni tampoco ante cualquier procedimiento. Muchas veces las víctimas, por el mismo acto de violencia, no quieren hacerse nada, ¿no? Entonces hay que explicarle, pero esto generalmente lo hace ya el médico legista. Hay una parte del kit de manejo de código violeta donde se debe tomar muestras, pero cuando ustedes, bueno, no sé si en el serum, dependiendo de dónde estén, ya debe haber pasado por el médico legista. Si no hay médico legista, ahí sí ustedes como médicos generales van a tener que hacer la toma de muestras y esto mandarlo a las instituciones legales para que estos se analicen. Pero si es en hospitales grandes, generalmente ya han sido evaluados por el médico legista. Hay que hacer un examen general, un examen ginecológico, anotación rigurosa de todos los hallazgos, ¿no? Cuando estas pacientes llegan, por ejemplo, al hospital, generalmente nosotros ya no les examinamos la parte genital, porque sería repetir un examen que ya tuvo con el médico legista y sería invadir aún más o agredir aún más la situación ya de por sí violenta que ha pasado la mujer, ¿no? Entonces se coloca, por ejemplo, yo en lo particular pido el informe del médico legista y coloco la evaluación que pudo haber hecho o por lo menos el diagnóstico que ha presentado en su evaluación médico-legal. Y obvio ya esa parte y simplemente se realiza lo que es los exámenes, el tratamiento, todo el protocolo de código violeta, ¿no? Si no fuera este el caso y estás en tu posta y tú tienes que hacerlo, tienes que usar tus guantes, ¿no? Sin talco. Hay que recolectar tal vez secreciones tanto en la área genital o en la área púbica, guardarlas de la manera adecuada. Hay que tomar 2 muestras, tanto del cuello uterino como también de la cavidad vaginal. No. La primera es para la visualización directa de lo que son espermatozoides, ¿no? Y la segunda se realiza para lo que es estudios de ADN, ¿no? Entonces, estudios genéticos.
Eso se deriva rápidamente al Ministerio Público o a la autoridad designada en estos casos. No, hay que identificar al agresor si es que esto se puede hacer. El manejo de la ropa de la víctima, si estás en la posta, tienes que hacer la separación de la parte interna de la parte externa, ¿no? Y guardarlo en bolsa de papel, nunca en de plástico, ¿no? Y realizarlo en las 72 horas de ocurrir los hechos. Hay que identificar el material obtenido, ropa, muestras, etcétera, con el nombre de la víctima. Dice, no guardar en bolsas plásticas ni en lugares húmedos. Hay que tomar los exámenes que estén disponibles en tu hospital, en tu posta, en tu centro de salud, de acuerdo a la capacidad resolutiva de la misma. Una prueba de embarazo, diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual, presencia de secreciones, etcétera, ¿no? Anticoncepción oral va a haber hasta en la última posta donde tú estés del territorio peruano. Hay anticoncepción oral de emergencia y eso tiene que darse, a menos que la mujer esté teniendo ya un método de uso, ¿no? Que a veces puede pasar, pero generalmente no. Entonces hay que darle el tratamiento de anticoncepción oral de emergencia. Realmente son 2 pastillas, ¿no? De lo que es el levonorgestrel. Ya, y protección contra enfermedad de transmisión sexual, ¿no? En todas las postas va a haber penicilina, en todas las postas va a haber eritromicina, ¿no? Entonces, eso sí se puede dar. Lo que no haya, se deriva ya a un hospital de mayor capacidad resolutiva para que lo complemente, ¿no? Eso ya se hace previas coordinaciones. Tratamientos antibióticos que hay en las postas, ¿no? Vacunas contra hepatitis B también hay en las postas, por lo tanto también vas a hacer eso. No, hay que dar esquemas de inmunoglobulina también en estos casos, que eso sí a veces no hay en las postas, más hay sobre todo la vacuna y se aplica en aquellas que no han completado el esquema de vacunación completa contra la hepatitis B. Hay que dar profilaxis, ¿no? Medicamentosa contra el VIH, por lo menos la primera, la de inicio, y después se deriva ya a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Hay que registrar siempre en la historia clínica el relato de la paciente, el diagnóstico del médico legista, el motivo por el cual llega a tu posta o al hospital, depende de donde estés, ¿no? La identificación del posible agresor, en qué momentos, el lugar, la fecha, todo eso se debe apuntar en la historia clínica, ¿no? Entonces, hay que hacer seguimientos con controles. Esto se manda a un hospital, ya si estás en una posta, para que le realicen seguimientos y exámenes de laboratorio. Entonces, esto más o menos es el manejo de lo que sería un centro de salud, una posta de salud o un hospital de esta parte de violencia basada en género, que es la más trágica, podríamos llamarle, donde ya hay una agresión física. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante sobre estos temas que hemos conversado? Doctor, Buenas, sí. Mi única dime, pregunta es si va a pasar estas clases, si no va a pasar las clases, las dos. para pasarles los PowerPoint, Sí, los PowerPoint los dos. sí, Por- sí lo puedo pasar, no hay problema. Ok, Tendría que coordinar con la delegada, ya ella ok, les pasaría a ustedes, no, no, no hay problema, yo les puedo pasar, ok, doctor. ya. Ya. ¿Alguna otra duda, muchachos, chicas, futuros doctores, doctoras? Estos temas es un poquito de repente bastante teórico, ¿no? Eh, pero lo vas a ver tarde o temprano en algún momento de tu vida profesional.
ya sea como una consulta de algún amigo o familiar o como una consulta médica, ¿no? Entonces tienes que saber toda esta parte, qué hacer. Doctor, ¿y qué va a venir en el examen? La doctora Arce nos ha pedido algunos casos clínicos y algunas preguntas, obviamente, de teoría, ¿no? Eh, lo que se ha enviado son interrogantes y casos clínicos que se han desarrollado ahora, ya, y que fácilmente la vas a poder resolver. ¿Cuántas pondrá la doctora Arce? No sé. ¿Cuántas preguntas de estos temas? No lo sé. De repente uno, de repente 10, no sé. Ya la doctora tiene ya el banco de preguntas que le he enviado. Ya ella designará a ver cuál es. Porque eso cambia de año en año. Algunos años se pregunta más de ciertos temas, otros años cambia totalmente. Por lo tanto, tienen que leer todo, ¿no? Con la misma dedicación y atención para que puedan dar un buen examen. Muy bien. Delegada, entonces, corriendo contigo el envío de esta, ¿te lo envío por WhatsApp o me mandas tu correo en todo caso? Ya, ya pues, entonces de repente más tarde o mañana temprano a ver lo envío. Listo, muy bien. Entonces damos por terminado la presentación teórica de hoy.